placer estar con ustedes. Permítanme cuatro palabras personales. Quiero agradecer a la Comisión Directiva de la Junta de Estudios Históricos de Misiones por haberme distinguido haciéndome partícipe de este hermoso proyecto. Quiero agradecer también a quienes apoyan normalmente este tipo de reediciones, como fue en su momento las cartas misioneras de Alberto Roth o la traducción que hiciera Karina Dogman sobre el trabajo de May Hudson. Es imperioso expresar este agradecimiento en forma personal y con todo respeto quisiera extenderlo también en lo que creo que sería el deseo de Olga Zamboni, verdadera encargada de mantener encendida la llama votiva de Horacio Quiroga en Misiones. Convencidísimo de que ella hubiese celebrado sobremanera esta presentación. No hay espacio para pensamientos de tristeza. Olga nos ha dejado su palabra escrita entre 2010 y 2013, alusivas a este libro, y fue un acierto valiosísimo haber incorporado esas palabras a manera de prólogo al comienzo de esta edición que lanza la Junta de Estudios. Hace muchos años yo había asistido a una conferencia de Olga que, si mal no recuerdo, era más de 10 años, pero se había instaurado que se daban una serie de charlas en el Chaparí. Ella había hablado casualmente de Quiroga, y después de la charla yo le comentaba que había encontrado en la Biblioteca Popular de Posadas un ejemplar de la vida en Misiones. Ella se alegró muchísimo diciendo: bueno, no lo puedo creer, qué alegría que me das, este es un libro imprescindible, creo que debemos reeditarlo, debemos trabajar sobre esto. Pensé que era el único que existía el mío, me decía ella, que se lo había obsequiado a alguien que ahora no recuerdo quién se lo había obsequiado. Por eso considero que esta reedición tiene un doble valor para todos nosotros. Brevemente, para ambientar la tarea de producción de Quiroga referida a este cuento, voy a hacer una cronología de su biografía. Quiroga nació en 1878, vivió su infancia en Salto, Uruguay, en Montevideo, vivió parte de su juventud en Buenos Aires, conoció el norte argentino, rozó Misiones con una expedición cuando acompañó a Leopoldo Lugones en 1903, estuvo en el Chaco, compró tierras en 1906 acá en Misiones, vino a Misiones por primera vez a instalarse en San Ignacio en enero de 1907. Aquí vivió lo que podríamos considerar la época dorada de Quiroga, porque llegó con su primera esposa, aquí nació su primera hija, su segundo hijo en 1912 ya nació en Buenos Aires, volvieron para aquí. Tiene una excelente producción en ese periodo. Su mujer fallece en 1915, Quiroga regresa a Buenos Aires, se ausenta de Misiones, salvo esporádicas temporadas que pasa aquí de vacaciones con sus hijos, pero por 15 años no vuelve a instalarse en San Ignacio, sino hasta 1932, cuando ya llega con su segunda esposa y su tercera hija,
desavenencias conyugales lo dejan solo. Quiroga en 1936, en septiembre, viaja a Buenos Aires a atenderse, ya no regresaría y fallece en Buenos Aires en 1937, a mediados de febrero. Esta historia de los acontecimientos biográficos y la conexión con el libro tienen un comienzo en una secuencia un poquito oscura. En 1902, el diario La Tribuna Popular, uruguaya, publica que en la casa de la familia Ferrando ocurrió una tragedia en circunstancias en que los jóvenes hijos de esa familia, Federico y Héctor, se encontraban en presencia con un amigo que es el joven Horacio Quiroga. Héctor había comprado un arma a pedido de su hermano Federico. Quiroga la estaba desarmando, mostrándole cómo funcionaba, aparentemente estaba cargada. Se escapa un tiro y muere su amigo Federico. Esto le costó un proceso policial y una serie de depresiones que, a la larga, según algunos críticos, termina siendo el disparador para que él se venga a Buenos Aires, donde vivía su hermana. Es decir, tenemos a un Quiroga, tal cual lo conocemos hoy, a partir de un hecho que si no hubiese ocurrido quizás no hubiese venido. Él se instala en Buenos Aires, en casa de su hermana, contenido por su cuñado, Eduardo Forteza, un intelectual uruguayo, conocido por, digamos, ser una especie de mecena de los intelectuales que llegaban cruzando el Río de la Plata. Esto le permite a Quiroga acercarse a Leopoldo Lugones, que frecuentaba a Forteza. Forteza era aparte de intelectual, era maestro y trabajaba en la embajada uruguaya. Ese vínculo con Lugones le permite incorporarse a una expedición que se realizó en 1903 para conocer las ruinas de los jesuitas que habían levantado en esta zona, toda la zona norte y noreste, que abarcó fundamentalmente las ruinas del norte de Corrientes, las del sur de Misiones y las del sureste paraguayo. El mismo Lugones se excusa en el prólogo cuando menciona que soslaya un poco San Ignacio por ser las más conocidas, porque había pasado hacía muy poco tiempo Queirel. Queirel escribió un libro muy importante sobre las ruinas de San Ignacio. Regresan, su cuñado deja una vacante como maestro, Quiroga se hace maestro, una cosa impensada para él. En 1906, en diciembre, más exactamente, Quiroga con un amigo, Vicente Gonzalo, compran unas tierras promovidas por el Estado en la zona de San Ignacio. Él le promete a un amigo, Saldaña, venirse en enero y efectivamente en una nueva carta, el 29 de enero de 1907, le confirma que ya está en Misiones trabajando en lo que sería el parque de la actual casa. Por ese entonces, 1905 a 1906, arrancando si se quiere desde 1903, que es cuando muchos críticos mencionan que se le reveló la selva y Misiones a Quiroga con aquella expedición que hiciera con Lugones. En realidad, el proceso de producción de Horacio Quiroga nos demuestra que la revelación no se hizo en un instante, sino que es una secuencia que abarca distintos periodos de su vida y de su estancia en Misiones. Digo esto porque, habiendo consultado bibliografía de Annie Boule, famosa por publicar aquí en Posadas con el Instituto Montoya las cartas que Quiroga le enviaba a su capataz Isidoro Escalera, con un prefacio de Hernán Rodríguez, un libro valiosísimo.
tanto como este, digamos, como complemento de la obra de Quiroga, como también lo es el libro Aquí fue, de Rodolfo Capacho, que acerca muchísimo elementos que se complementan con la figura más humana de Quiroga. No todo en su vida fue el machete y la víbora. Del regreso de esa expedición no hay artículos periodísticos en la revista Caras y Caretas, que en realidad a partir de 1905 Quiroga empieza a escribir en Caras y Caretas. No hay referencias ni señales que le queden del paso aquel de Misiones. En revistas anteriores, entre 1903 y 1905 tampoco. A partir de 1906 lo tenemos instalado en San Ignacio y sin embargo todavía no empiezan a aparecer las señales de los escritos. Quiroga escribió para la revista Caras y Caretas entre 1905 y 1912 una cantidad interesante de artículos periodísticos, algunos de los cuales integraron sus libros más famosos ya desde esa época, a pesar de que Cuentos de amor, de locura y de muerte se publicaron muchos años después. El primer relato, el primer artículo periodístico en la revista Caras y Caretas es casualmente cuando él publica por última vez en esa revista. Inmediatamente comienza a publicar en la revista Fray Mocho. Este periodo sí se pone muy interesante porque ya no queda contenido en el límite que le exigían en Caras y Caretas y sí comienza, él mismo lo expresa, después de haberse instalado en Misiones con su primera esposa en 1910, que le llevó 2 años entender, como dice Olga Zamboni en el prólogo, la filosofía más que nada. La filosofía, por supuesto, el paisaje, la fauna, la flora y el clima. Pero coincido absolutamente porque esa filosofía que menciona Olga en el prólogo se puede captar en cerca de unos 10 artículos que él publica en Fray Mocho, acompañados, esta vez ya no dibujados por artistas de Caras y Caretas, sino que se publican de mayor extensión y con fotografías que tomara Quiroga acá en Misiones. Esta serie de artículos, algunos también integran lo que es sus libros, su colección de libros más famosos, y otros no. De esos se ocupa esta vida en Misiones, en recolectar aquellos artículos periodísticos que fueron excluidos, pero que nos hablan de Misiones, ambientados en Misiones. Algunos también aportan elementos geográficos muy interesantes a partir de la literatura. Por ejemplo, hay un artículo que Quiroga llamó Seda y vino de naranjas en Misiones. Ese artículo tiene la singularidad de que viene acompañado de una foto única, porque en ella se puede rescatar la figura de que fuera su primera esposa. No existen, él mismo se ocupó de hacer desaparecer todas las fotografías y todos, inclusive cartas que hubiese de su esposa a partir de que ella tomara la decisión de suicidarse. Posteriormente, de 1912 a 1917, continúa la producción en Fray Mocho. Los artículos originales vienen acompañados, para que tengan una idea, de promedio de unas 10 a 15 fotografías cada una, muy valiosas, primero porque están tomadas, según el propio artículo, por el propio colaborador misionero, que era Horacio Quiroga.
En 1917 se publica el último artículo en esta revista, porque primero que la revista desaparece, segundo porque cambia sustancialmente la vida de Quiroga porque ya está en Buenos Aires, tercero por un hecho bastante particular. El redactor de la revista Caras y Caretas del principio, que se trasladó después a la revista Faimocho, es específicamente el contacto que tenía Quiroga para seguir publicando en estas revistas. De 1917 a 1932 ocurren los famosos 15 años que él mismo refleja en uno de estos relatos cuando dice que el hombre tardó 15 años en volver a la selva, se refiere al regreso a la selva por parte de él. En esos 15 años, además, en 1917, por ejemplo, empieza a publicar sus libros, 1918, Cuentos de la Selva, El Desierto, Anaconda, 1921, empieza a haber un desarrollo intelectual en Buenos Aires, ya está trabajando en la embajada uruguaya, frecuenta círculos literarios, escribe ya no en revistas sino en suplementos literarios. Muchos de los artículos que no fueron incluidos en cuentos y que se encuentran en este libro fueron publicados en el suplemento de crítica, algunos en el suplemento literario de La Nación o de la Prensa, entre otras publicaciones. Hay quienes aseguran que en 1926 aparece uno de los mejores libros, si no el mejor, Los Desterrados, circunstancialmente opacado porque en 1926 aparece simultáneamente en Buenos Aires Don Segundo Sombra, que gozó de todo el crédito y toda la difusión por parte de la élite literaria, de la cual no formaba parte Horacio Quiroga. De no haber aparecido Don Segundo Sombra en 1926, seguramente el libro del año hubiera sido Los Desterrados. Y hoy es imposible pensar que alguien pudiese no mencionar la aparición de semejante libro. Se dedica durante ese tiempo a otros abordajes. Él publica más de 20 crónicas sobre cine, es considerado uno de los pioneros. Deja de lado, espacia, se distancia un poco el misionerismo en sus artículos periodísticos, los retoma cuando ya se instala en 1932, en el último periodo de su existencia, porque 1932 al 36, los últimos 5 años, publica, entre otros, unos 10 artículos que fueron recogidos y que están presentados aquí. El libro que estamos presentando consta aproximadamente, para hacer números redondos, de 30 artículos periodísticos que no fueron incluidos, como les dije, en sus cuentos, en sus libros de cuentos. Esos 30 pueden dividirse: 10 en la primera época, de 1912 a 1917, otros 10 entre 1917 y 1932 y otros 10 entre 1932 y 1937. El 1 de enero de 1937 se publica en La Nación el relato La tragedia de los Ananá, que constituye el último escrito en vida de Quiroga. A partir de allí, 45 días después, Quiroga muere. Ese texto está en este libro. Por eso les decía que desde los artículos periodísticos que fueron recolectados aquí, podemos extraer básicamente elementos biográficos, digámoslo entre comillas, suavizantes, si bien tenemos todos la imagen de un Quiroga seco, hirsuto, entrecejado, barbudo. Habitó en él otro hombre, no muy difundido, pero digamos no muy comprendido. Todas las ansiedades y, como él lo llama, desubicaciones del alma, pueden recogerse en las cartas. Quiroga escribió más de 350 cartas. Esas cartas reflejan instancias anímicas muy importantes.
básicamente porque contradicen el estilo literario de la época. Quiroga se expresa y decide expresarse exprofesamente con una potencia basada en la pasión y el sentimiento más allá de la estilística. Básicamente y concretamente, su editor de Cuentos de amor, de locura y de muerte intentó convencerlo de que colocase una coma en el título, a lo cual él se negó. Es decir, no era demasiado seguidor de los puntos ortográficos. Este libro también nos permite no desmistificar, pero sí suavizar, entre comillas nuevamente, esa imagen que tenemos del aura trágico que lo rodeó durante toda su vida. En realidad, digamos, el padre de Quiroga muere en un accidente cuando Quiroga tenía 3 meses y no tenía uso de razón, evidentemente. Fue bautizado 3 meses después, con medio año de vida, es decir, es muy difícil que el hecho en sí, en el momento que ocurriera, si le quedase grabado en la memoria. Su madre vuelve a casarse, su padrastro queda con una enfermedad que lo paraliza prácticamente, hemipléjico, y decide suicidarse. Él ya es un adolescente, tampoco se visualizan señales de depresión en ese momento porque es la época de Quiroga Dandy, construyendo grupos de poetas en Salto, fundando una revista, la revista de Salto, imaginando ya un viaje a París. En 1902 ocurre el hecho del asesinato, del accidente, del homicidio y de todo el proceso policial que lo siguió, pero tampoco se visualizan grandes señales anímicas porque Quiroga en 1903 está publicando, en 1904 ya está publicando El crimen del otro, que es un libro con relatos que no indican ninguna señal. Tampoco, como les decía antes, no quedan señales de aquella expedición con Lugones que se puedan ver claramente en estos primeros escritos. Sí lo afecta porque suspende su producción por un año. En 1915 su mujer fallece por propia decisión en San Ignacio en febrero. Con respecto a esto que les estoy contando sobre la muerte de la esposa, una amiga de Olga que reside, si no me equivoco, en Francia, había desarrollado una teoría como que no hubiese sido un suicidio, efectivamente, la causa del deceso. Un biógrafo de Quiroga menciona esta posibilidad y sin embargo remata la teoría diciendo mejor dejemos las cosas como están. Esta pista indicaba un acta de defunción. Yo fui en su momento al registro de las personas en Chacra 32-33, si no me equivoco. Hablé en su momento con el doctor Yaya, me mostraron los archivos. Es un reservorio, están todos los libros cuando él fue juez de paz en San Ignacio, encargado del registro civil. Efectivamente, en febrero de 1915 está el acta de defunción de Ana María Cires. Hay un vacío en los párrafos que fue completado posteriormente porque la letra varía sustancialmente, es una letra mucho más pequeña, casualmente, donde debe explicarse la causa del fallecimiento. Todas estas situaciones confusas las llevaron a Bonella a sospechar de que había algún otro factor. Nunca pudo comprobarse nada. En circunstancias que estuve en el cementerio de San Ignacio, en realidad había ido por otro motivo, había ido a cubrir para el diario una fiesta que se realizaba en San Ignacio, que venía León Gieco. Nos hicimos un hueco con el fotógrafo, fuimos al cementerio de San Ignacio, reconocimos rápidamente el casco histórico de las bóvedas. Acá les voy a hacer una confesión media
persona media necrofílica de parte mía, porque la lápida la encontré, estaban los fragmentos diseminados, los compuse, con lo que eso significa tocar tierra de una tumba ajena, con su textura y sus olores particulares. Le robé una flor a un muerto que estaba al lado, se lo puse en la lápida y le sacamos la famosa foto que después publicamos como un hallazgo de haber encontrado la tumba de Quiroga. Hablamos con el funebrero que nos aseguraba que había sido enterrada en su momento en la casa original y después fue trasladada al cementerio. Y tengo entendido que hace poco fue objeto de un reconocimiento por parte de San Ignacio, lo cual me parece valiosísimo porque en realidad estaba un poco sesgada la figura de lo que fue su mujer, que era la encargada, por otra parte, de llevarle las cuentas a Quiroga, porque gracias a los balances que ella verificaba, descubrían que no le habían pagado tal o cual artículo, que era necesario recuperar ese dinero porque vivió con sus escaseces. En algún momento yo tuve que pedir un adelanto al diario donde trabajo. Utilicé las mismas palabras que él expresaba con su corresponsal de Caras y Caretas y debo decirle que me fue bien, porque tuve que apelar al término de necesito dinero porque las papas queman, y el jefe personal me entendió perfectamente. Así que muchas gracias, Horacio Quiroga, por la frase. Respecto de la aura trágica, en la que personalmente, después de haber leído muchísimas cartas, después de haber buscado honestamente todos estos artículos periodísticos y otros en distintos archivos y bibliotecas, incluyendo conexiones con el Instituto de Investigaciones Literarias del Archivo de Montevideo, el Museo Pécar Varela de San Isidro, que me suministró todas las páginas escaneadas. Me permito sugerirles que disfruten y que intenten entender la imagen un poco más completa, no tan macabra, de Horacio Quiroga. Las novedades que van a leer en este cuento los van a sorprender. Él ha abordado muchísimas industrias en Misiones de los primeros tiempos, radicado aquí, desde la miel hasta el vino, la destilación de naranja, desde ya el cultivo de hierba, contado, y es inexorable reconocer el tono de Quiroga. Lo que no existen son personajes tal cual los vemos en los cuentos. Es un libro que la Junta me lo envió hace un tiempo. Yo tuve oportunidad de adelantar esta presentación, no como presentación, sino compartirlo con escritores de la provincia de Buenos Aires. Hemos leído algunos cuentos y hemos leído algunos relatos y artículos periodísticos, y me quedó la reflexión de un académico que, después de escucharlos y después de haber leído tranquilamente una fotocopia que le alcancé, recalcaba la importancia que podría llegar a tener este libro como complemento a las escuelas secundarias de todos aquellos que aborden la temática de Quiroga, lógicamente. No puedo avanzar más, digamos, porque acá no hay cuestión de contarles un final o contarles ninguna trama. Todo es muy vistoso, todo es muy pedagógico, todo es muy simpático, todo es muy literario, todo es muy anímico. En síntesis, transmite, sin lugar a dudas, la pasión con la que siempre quiso expresarse y que muchas veces, por el tiempo, se fue desvirtuando. Él escribe apasionadamente. Errores ortográficos no hay, hay errores de composición en los párrafos, puede ser que algún
exquisito lo descubras. Es imposible sustraerse de las pequeñas tramas y detenerse en esas cuestiones. Les recomiendo a todos que disfruten básicamente este libro. No van a encontrar ni muertes, ni mordeduras, ni muertos, que ya tenemos bastante con los libros que hemos leído. Es un complemento ideal para ese tipo de lectura. Es todo. Muchas gracias.